la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios de la EGREM. Hoy acompaña una persona que yo he admirado mucho, que he leído mucho. Posiblemente haya leído una buena parte de su obra, pero nunca nos habíamos visto en persona. Yo no sabía que era tan alto, seguramente él tampoco se imaginó que yo era tan gordo, pero lo invité desde el principio y tuvo la disposición, no tan habitual como ustedes seguramente piensan, de decir que sí rápido. Crítico, ensayista, narrador, poeta, un hombre de la cultura, Víctor Fowler. Bueno, muchas gracias por haber venido. Eso que dije es cierto, no te demoraste absolutamente nada cuando te invité en decir que sí. La primera pregunta es tan sencilla, a mí siempre me ha llamado la atención que hay un acrónimo, UNIAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Yo, por ejemplo, ¿en qué categoría entraría? En artistas, y tú entrarías en escritores. Pero además anuncian cosas de nosotros, dicen intelectuales y artistas. Bueno, el sueño de esa organización, era Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y tenía en las discusiones, en los encuentros, cuando las personas trataban de pensar por qué estaban ahí reunidos, se decían a sí mismos que era una organización de escritores y artistas de vanguardia. O sea, el de vanguardia era clave en dos direcciones. En la dirección de considerarse una vanguardia en el sentido político, o sea, una vanguardia por su activismo social, etcétera, etcétera. O sea, identificación con las causas de los más humildes, con causas internacionales, no sé qué, pero era vanguardia en el sentido estético creativo también. Desde esa óptica, ¿qué es lo que son? Son intelectuales, ¿entiendes? Todos. Sí, porque esa era la formulación inicial. O sea, son intelectuales, o sea, era esa unidad, ese sueño que lo tuvieron, creo que quizás quienes lo plantearon mucho a lo largo del siglo XX, que era unir la vanguardia política con la vanguardia estética, ¿entiendes? Entonces, eso eran intelectuales en esa dirección. Una organización de pensar la sociedad, de intervenir mediante el arte y la literatura en la sociedad, pero de impulsar no cualquier acción, sino aquellas acciones que fueran de vanguardia. Ya. Yo he leído mucho de lo que se ha llamado la generación y el boom, en el caso de las artes visuales, de los 80. Y tuve la impresión que estaba como sobrevalorado esa generación. ¿Tú estás de acuerdo en que está sobrevalorada o que es una generación que existió en todas las ramas y que es justo y que funciona? Esa es una linda pregunta porque de ahí soy, ¿no? Uh-huh. ¿Tú tenías 20 años o 19 sí, cuando eso? Exacto. Yo creo que la generación de los 80 fue un conjunto grande de creadores que cumplió una tarea extraordinaria en la cultura cubana. O sea, me parece
titánico y épico lo que hicieron. Lo que hicimos, porque estaba tú ahí. O lo que hicimos, porque yo soy parte de eso. Encontrar un pasado inmediato dentro del cual existían aún rezagos de la década anterior, que fue una década con muchos aspectos Sí, negativo. negativos. Claro. O sea, nos tocó propiciar una apertura al mundo, una búsqueda de diálogo con el mundo y el introducir en el país las que eran las más importantes corrientes internacionales en la creación, ya fuera en las artes plásticas, ya fuese en territorios que uno piensa a lo mejor primero en la literatura y las artes plásticas, pero llegaba hasta el ballet. ¿Y el teatro? Llegaba al teatro, o sea, en todo, ¿entiendes? Todo. Y nos tocó además desarrollar batallas por la recuperación de grandes autores nacionales, cuyo nombre, cuya presencia era en aquellos entonces mucho menos valorada que como lo es hoy. Estoy pensando en el caso de la literatura en dos figuras particulares que eran Lezama y Vigilio Piñera. Y entonces eso nos tocó también, así que creo que hicimos un esfuerzo enorme para quienes éramos unos muchachitos, ¿entiendes? O sea, fue a mi juicio muy hermoso, ¿entiendes? Hubo un momento, o sea, porque podía ser un arco tan grande como esto que estoy hablando, de organizar aquellos seminarios y encuentros sobre la obra de Lezama, organizar el homenaje que se le hizo, aquel gran homenaje primero a Vigilio Piñera, organizar otro homenaje sobre Campbell Casey, pero podía hacer eso como pudo ser en los finales de los 80 cuando hicimos esa publicación que duró apenas 4 números en la revista Naranja Dulce que salía dentro del Caimán Barbudo, pero cuando lees los 4 números está esa ambición de diálogo con el mundo. O sea, un número trae traducciones de poesía norteamericana, otro número de poesía soviética, otro número de poesía italiana. Es decir, era un deseo de comunicarnos, de saber lo que pasaba, de estar actualizado, pero también era un deseo de recuperar lo nacional. Y también era un deseo político, de hablar en términos políticos. Entonces, eso me parece extraordinario. Sí, pensar la cultura, ¿no? Pensar la cultura, no solamente hacerla, sino pensarla. Exactamente, no solo hacerla, sino pensarla. Ahora, aquí hay una, yo no sé de dónde saqué esto, porque es de Sandra del Valle Casals. Dejó una entrevista extensísima, por cierto. Toda muy interesante. Tú dices, tal vez el único sentido del acto de escribir sea el de transmitir un poco de dignidad. O sea, los escritores hoy todavía mantienen o tratan de mantener un poco de dignidad. Hay una frase, mira, la persona que yo más respeté como escritor, la persona con quien yo más dialogué, de quien más me sentí, yo era un lector, o sea, pero de quien más me sentí como un lector se puede sentir un vástago, un alumno del pensamiento de alguien, fue José Lezama Lima. Y Lezama, que admiraba mucho a Pascal, el filósofo, repetía esta frase, o sea, repetía su admiración por esta frase de Pascal. Dice, el hombre es una pequeña hierba en el orden del universo. Dice, cualquier viento lo puede partir. Dice, pero tiene una ventaja que el universo desconoce. Y es el de ser una hierba pensante. Y entonces, yo creo en esa dirección que efectivamente, si uno piensa en la literatura es un agregado al mundo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Qué hago yo con esto? ¿Entiendes? O sea, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Creo que la literatura, como en general el arte, son respuestas que uno da a los hechos del mundo, y ningún hecho peor, ningún hecho más terrible que como
otro filósofo dijo, mientras la muerte exista, cualquier acto será una respuesta. Y dije, coño, qué interesante está eso. Es decir, la cuestión es que si esto es cierto, nos pasamos la vida dando respuestas a ese hecho, porque lo inevitable al final es que eso nos espera. Claro. ¿Entiendes? Y no solo nos espera a nosotros, vamos a ver la desaparición de un montón de personas, ¿entiendes? De gente a quien queríamos o no queríamos. Vamos a ver muchísima injusticia donde hay gente que hechos donde hay personas que mueren, no sé qué, no sé qué. Y entonces yo tengo esa cosita que es un lápiz y un papel, ¿entiendes? Entonces, lo que yo escribo, yo trato de que sean respuestas a eso, ¿entiendes? Y que sean pequeñas muestras de eso, de dignidad, ¿entiendes? O sea, eso es la expresión de mi no aceptación a la muerte, ¿entiendes? Lo cual yo sé que es absolutamente absurdo, yo sé que la muerte está ahí, yo sé que el dolor está ahí. La muerte no es la muerte sola, la muerte es la muerte y todo lo feo. Claro. Todo eso va junto en el mismo paquete, ¿entiendes? Es la injusticia, es la muerte, es el dolor, es la enfermedad. Pero lo que yo hago es continuamente decir que no, que ni creo en eso, ni me voy a entregar a eso, ¿entiendes? Entonces, esa es mi pequeña dignidad, ¿entiendes? Sí, porque tú sabes que hay gente, lo sabes muy bien, vamos a hablar de la literatura, hay gente que ha vendido su alma al diablo. Si te dijera la verdad, yo le digo a mis hijos, es mucho más fácil ser bueno que ser justo. Uh-huh. Lo que es realmente terrible es ser justo. Y cuando te tienes que enfrentar a tu cercanía o no de la justicia, o cuando te haces la pregunta por la justicia, es una reevaluación continua de ti mismo, de tu pasado, de tus circunstancias, de tus lealtades, de las consecuencias de tus actos. Entonces estás continuamente pensando eso y tienes esa línea. Carpentier dijo, creo que fue en el año 61, cuando se estaba haciendo el primer Congreso de Escritores y Artistas, dijo, muchas veces ocurre que el pacto con el diablo no se firma en papel ni con sangre. Es decir, no es el mito aquel de que el diablo te ponía una hoja y te pinchabas tú y firmabas y le vendías tu alma. No, tú le vendes el alma de cualquier forma, ¿entiendes? Ahora, volviendo a los 80, tú formas parte del grupo Paideia. Y yo, revisando los integrantes, me doy cuenta que de aquella generación de los 80 y de aquel grupo específicamente, creo que siguen en Cuba Reina María Rodríguez, tú y Atilio Caballero. Y Atilio Caballero. O sea, el resto, por los motivos que sean, tú sabes, tomó un rumbo oeste o norte, o sur, da lo mismo. ¿Qué suerte de desencanto puede haber sufrido toda esa generación del 80? Que tanta gente decidió irse a vivir a otro sitio y en algunos casos, teniendo obras sólidas, se convirtieron en enemigos acérrimos de los que nos quedamos. Uh-huh. Esa es una pregunta tremenda. Incluyéndote a ti. Sí. En enemigos tuyos. Sé justo. Esa es la pregunta terrible. Por eso te digo, uso el adjetivo terrible de la justicia. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que nos exige la justicia? La justicia te exige ser incluso más fuerte que tu propio desencanto. ¿Entiendes? O sea, eso es una cosa desgarradora, ¿entiendes? Es como que te arranca por dentro. Nosotros, los nacidos de los 60, los nacidos después de la Revolución o en los últimos años antes de la Revolución, sabemos que todos estuvimos educados para un sueño, para un tipo de sociedad, para una imagen de perfección, para una imagen de estabilidad.
que cuando llegamos hacia el final de los 80, nos tocó descubrir que era o más pensada o inocente, o la realidad era mucho más compleja que lo que nosotros creíamos. Y en ese punto viene la pregunta durísima, pero es que yo tengo solo una vida. ¿Entiendes? Mira, no puedes vivir dos veces. Tu sueño no se va a realizar como tú querías, eso tampoco va a pasar. Vas a sufrir muchísimo. Entonces vas a tener que elegir qué es lo que haces. A mí me cuesta mucho condenar a quienes han tomado elecciones distintas a las mías. Yo sencillamente traté de ser fiel a mi pasado, al lugar de donde vengo, es decir, a mi familia. Traté de ser fiel a las cosas en las que creí y en las que creo. Hay un verso muy simpático que estuve leyendo hace unos meses así, de Nassim Hikmet. Dice, he vuelto a revisar mis viejas creencias y algunas felizmente no eran falsas. Claro. Entonces, bueno, traté de revisar algunas de mis viejas creencias y si te confieso una cosa, leí de un modo, en esos momentos, no sé por qué, leí de un modo, la palabra sería más o menos apabullante, a Martí. Y escribí un librito que se llama Visitas, que eran poemas que eran una suerte de diálogo con Martí, como si yo pudiera hablar con Martí. Y chico, y teníamos tantas cosas que conversar que no sé, eso de algún modo eso tiene que ver con las decisiones que tomé, de las cuales creo que la más importante es que todavía estoy aquí, ¿entiendes? Sí. Y trabajando, haciendo lo que puedo. Y con un pensamiento singularmente crítico. Cuando uno es tan crítico de literatura, hablemos, no sé si te has metido en otros mundos, en cine también has sido crítico, cine también. ¿Cuántas enemistades te puede buscar eso? Has tenido que pagar un precio. He tenido que pagar un precio. Ha habido personas, alguien me fue a buscar un día a la casa, sal y nos entraba a piñazo en la puerta. Así, a ese nivel. A ese nivel. Personas me han dejado hablar. Me han dicho, no, si usted no puede escribir de mí, por favor no me salude. O sea, si no puede escribir bien, ¿no? Sí. Imagínate si usted no me menciona en lo que usted escribe, por favor no me salude. Personas que eran mis amigos. Y es muy complicado. Muy complicado. Pero sin embargo tú no renuncias a seguir ejerciendo la crítica. Yo creo que piensa en la literatura, chicos, y en el país mismo, chicos. Es decir, la cultura cubana se merece ser leída con amor y con rigor, ¿entiendes? O sea, es que se lo merece. Eso es lo menos que uno puede hacer por la cultura de su país, ¿entiendes? Tú das conferencias y das clases magistrales y todo, eso tiene una cantidad de nombres tremendos en medio mundo, e incluso en universidades norteamericanas. Yo estaba leyendo la lista y es de Austin, Ohio, Nueva York, Boston, Harvard, bueno, en fin, Columbia, es tremendo. ¿Cómo se explica la literatura? ¿Cómo se explica sobre todo tu literatura o la literatura que se ha hecho en Cuba en diversos periodos? A mí me encanta la pedagogía, me encanta. Me hubiera gustado ejercer más la pedagogía. Ejercer una pedagogía de vanguardia, experimental, de otro aire quizás, ¿no? Pero la manera de explicar, de estar en un aula, para mí siempre fue partir del concepto alegría. ¿Entiendes? Lo que yo más disfruto es
cómo están hechas las cosas. ¿Entiendes? Como si yo pudiera zafarlas así. Y a veces yo digo, bueno, es como que hay cosas que están muy distantes y tú ves la conexión. ¿Entiendes? Y entonces yo mismo las miro de lejos y digo, pero mira eso, chico. ¿Qué cosa? Mira qué fácil era. O sea, dando clases te das cuenta. Sí, o sea, tú dices, pero mira qué fácil era, chico. Si era esto, conectado con esto, y da lugar a esto otro. Pero si tú no puedes trasladarle a otra persona la alegría de cómo se conectan las cosas, para mí no sirve, ¿entiendes? Es decir, la pedagogía para mí es transmitir esa alegría. Sí, e interrelación. E interrelación. De una cosa, interrelación. de una cosa con la otra. Ahora, ¿Entiendes? me sorprendió que habías empezado, no sé si todavía ya has empezado la 4ª, novela. Y Sí, te ha pasado una pero- cosa muy rara con las novelas. No, no las he publicado. No las has publicado. No. Es increíble para mí mismo, ¿no? Nunca he tenido la suficiente cantidad de tiempo para dedicarme a revisar eso. O sea, siempre estoy haciendo otra cosa, ¿entiendes? Y entonces siempre surge otra cosa en el camino. Quizá me he equivocado con eso, no sé. Pero ¿Y por qué? Digo, no confías en un editor que te Quizá pueda... debiera Hay ser buenísimos, eso. tú sabes, Sí, aquí yo buenísimos. Tú sabes que hay buenísimos editores. debiera hacer eso tal vez, pero nunca, o sea, lo he escrito de un tirón. ¿Cuántas, por ejemplo? ¿Cuántas más o menos has No, tenido así? dos novelas Dos. y un libro de cuentos. Ah, bueno. O sea, de un tirón, y nunca he tenido el tiempo de coger y decir, bueno, ahora yo voy a sentarme y voy a revisar esto. Mira, en el año 2008 yo gané un premio de poesía con el libro de poemas La obligación de expresar. El premio Nicolás Guillén del Instituto Cubano del Libro. Fue para mí destructivo, totalmente destructivo, al punto de que mi esposa me dice que ella preferiría que no me gane más ningún premio. Dice, si esto va a ser así, es mejor que no. Pero a ver, explícame bien eso. No, porque, ¿qué quiere decir eso? Que yo viví ese proceso de la reescritura, de la composición, de cómo armaba un texto detrás de otro, o sea, el cubo de Rubik. Sí. Yo viví ese proceso con una intensidad tan grande que yo después de esos 3, 4 meses que dediqué a esa parte final, terminé agotado durante meses después de aquello. O sea, que cuando te dieron el premio tú dijiste, no lo disfrutaste. Y yo, nada, horrible terminar aquello, porque sentía, o sea, eso era la obligación de expresar, ese es el título, ¿entiendes? Sí, Y era la obligación, como si el libro mismo me llamara una y otra vez, no es así, esto te quedó mal. Pero tú no ¿entiendes? escribiste para ganarte un premio. No, hombre, no, yo escribí, o sea, yo presenté eso porque a mí me interesaba dialogar con mis contemporáneos, ¿entiendes? Ese era mi interés fundamental. Me voy a quedar esperando la novela. Yo soy de los que voy a esperar la novela. Y además te voy a comprometer aquí en Televisión Nacional a que las termine. Estoy seguro que estarán buenas. Creo que leí en algún lado que tú dijiste, pero si esto lo hizo Milán Kundera también. Sí, Decir, una cosa de loco. sí, yo hice una, esa fue la primera novela que escribí. Sí, bueno, que tú sabes que tendrá que ver. Cuando descubrí a Milán Kundera fue terrible, pero dije, coño, pero esto es lo mismo que yo he hecho. Bueno, uno no hace más que repetirse. Ahora, tú te has metido en muchos proyectos. Y es decir, cada una de esas cosas tú le has puesto el alma. Y con tanta fuerza que de repente te retiras. Te retiras de esas responsabilidades porque te agotas, porque te retiran o porque tú no encuentras comprensión para tanto esfuerzo. A fines de los 80 hice un proyecto que me pareció en aquel momento bellísimo. Siempre he tratado de hacer eso, alma, corazón y vida, como dice la canción. Sí. Y fue ese suplemento cultural del Caimán Naranja Dulce. Me llamaron un día, me dijeron que Del Caimán Barbudo, claro. Del Caimán Barbudo, ajá, que había crisis de papel, que iba a cerrar el proyecto. Era la época que ya venía la llegada del periodo especial. Y
ese proyecto se quedó ahí cortado. Después estuve en el proyecto de revista de la Escuela de Cine. Miradas. Miradas. Logramos cosas extraordinarias. Logramos un año que el British Film Institute nos considerara entre las 20 mejores revistas de cine del mundo. Y en esa selección éramos la única revista en español. Del Instituto Británico de Cine. Sí, nada más y nada menos. el British Film Institute. Después sucedió una cosa que es una mezcla entre terrible, simpático, increíble, que es que hubo un cambio. Eso fue en la época de Julio García Espinosa, que fue un jefe para mí extraordinario. Julio. Único. Un intelectual total. Ahí está, es que eso era lo que era Julio. La gente dice que unos son cineastas, ahora que está tan de moda el hecho de que todo el mundo es cineasta. Julio era un intelectual. Es lo que era. Y entonces ahí entró una nueva dirección y me dio una explicación. Todavía yo alucino con eso, que es que yo no iba a dirigir más esa revista porque iba a ser una revista que tenía demasiado nivel para una escuela de cine. ¿Qué? Eso fue, bueno, por eso yo dejé la revista. Sí, no. Mira, después hice otro proyecto que me interesó muchísimo, que fue la revista del ICR. Ah, no, pero es que tú... O sea, y entonces tuve En vivo se llamaba. En vivo. Tuvimos una diferencia de los alcances de lo publicable o no. Es absurdo. ¿Por qué sucedió? Porque total, era por algo que hoy día está dentro de la televisión. Por ejemplo, ¿de qué era el artículo? Rápido. Era sobre pelota de Grandes Ligas. Ah, caray. Pero Ahora, bueno, y entonces, no, y la última cosa fue aquí en el Loiná. en el Loiná. Bueno, sí, ¿qué pasó ahí? Porque eso duró poco tiempo. Mi idea de cómo debía funcionar esa institución y sus alcances es mi idea. O sea, era la mía. Y creo que no tuvimos en todos los espacios la sintonía entre esa idea y otras propuestas que pudiesen haber, ¿entiendes? Esto coincidió además con que mi mamá ya tiene casi 90 años, necesita determinada atención. Claro. Entonces el choque de ambas cosas me decidió, como digo a veces bromeando con amigos, digo, bueno, creo que regreso a mi jardín. Entonces... Sí, ella tenía el suyo, Dulce María. Ella tenía el suyo, sí. Entonces estoy ahí en mi jardín y escribiendo. Sí, bueno, no, eso no vas a parar de hacerlo. Por cierto, ahora hablaste de tu mamá. Tú naciste en La Habana, pero mientras estábamos maquillándonos, me dijiste que donde te gustaría vivir es en Trinidad. Sí, ese fue, sigue siendo, como todas las personas, moriré. Como hoy se ha vuelto común, yo pediré que me incineren. Sí. Y me apenará causarles la molestia a mi familia de decirle que me soplen en el sitio donde tengo el recuerdo más feliz de mi vida, ¿entiendes? Que en Trinidad, en una callecita que baja desde el barrio, que era el barrio muy humilde, barrio de negros, La Popa, hasta donde está la iglesia, allá arriba de esa. Pero allá arribita, donde baja esa calle del barrio La Popa, nos parábamos los niños en la tarde con una penca de guano a cazar mariposas y a coger caballitos del diablo que iban bajando a esa hora, sobre 5 o 6 de la tarde. Es el recuerdo más feliz que yo tengo. O sea, si eso, ahí. Cuando estaba con mis amiguitos ahí, cazando mariposas. ¿Ya? Eso es... Claro, uno recuerda, qué sé yo, los hijos son un recuerdo feliz. No, por supuesto. Los no sé qué. Pero además tus hijos son los que te van a llevar allí. Bueno, los voy a molestar. Tus hijos y tu esposa. Y mi esposa. Tu segunda esposa. Porque, sí, van a tener que coger su guagua. Tú tienes un hijo que vive en Santiago de Cuba, Tengo ¿no? un hijo que vive en Santiago. El mayor. Y tengo un nieto. Ese hijo ha tenido un hijo. Ah, sí. Ah, bueno, pues mira, yo fui abuelo un poco más tarde. Ahora aquí, tú hablas aquí
de una reunión, que por cierto me llamó la atención, porque dice que es una reunión que tuvieron con el comandante jefe, con Fidel, un grupo muy escogido de escritores jóvenes, pero hablas de 200. No, porque fue aquella reunión, es que no éramos solo escritores, éramos miembros, era cuando estaba la Asociación Son de Hermanos Said. en sus primeros años, en el año 1988, y tuvimos una reunión, éramos 200 personas. Eran 200 personas. Bueno, esto que tú citas me parece esencial, que él dijo. Esto no está publicado, que yo sepa. Es lo que tú recuerdas. Sí. Es que Fidel dijo, esto es importante, es preferible cometer los errores por exceso de libertad que cometer errores por falta de libertad. Por ausencia de libertad. Por ausencia, ¿no? Aquí dice por falta. Bueno, ¿sabes? Lo dijiste de otra Son manera. preferibles los errores que se cometen por exceso de libertad Que por ausencia. los errores por ausencia de libertad. Sí. En aquella reunión fue impresionante, porque eso fue el día matemático en el que se hizo la primera votación en la ONU sobre el asunto de los derechos humanos en Cuba. Y entonces Fidel había estado todo el tiempo pendiente de eso. Él había ido por la tarde a un, si no recuerdo mal, era posiblemente un congreso de la Federación que había ido. Y luego había estado pendiente de la votación en la ONU. Y todo el mundo esperando que le hiciera la clausura de aquel encuentro. Entonces apareció casi a las 12 de la noche. Nosotros teníamos 20 años. Sí, sí. Y entonces a las 12 de la noche estábamos hechos polvo. Y a las 12 de la noche desapareció Fidel. Sí. Y estuvo hablando 45 minutos de pie. Entonces yo, Dios mío, pero ¿cómo puede hacer esto? La resistencia. Sí, nosotros estamos acabados. La batalla que tenía contra el sueño. 45 minutos de pie. Y dentro de lo que habló dijo esa frase. Ese discurso que yo sepa nunca se reprodujo. Es de tantos que no se reprodujeron. Sí, claro. Pero está en la memoria al menos de esos 200. yo creo que sí. La frase fue demasiado impactante como para que se olvidara. Esa frase me lleva quizá a lo que sería mi pregunta final. Sí. ¿Cuáles serían los límites que Víctor Fowler se pone en su comportamiento social, en su ser literario, en su matrimonio, como padre? O sea, porque todos, queramos o no, nos ponemos límites. ¿Cuáles serían los tuyos? Bueno, creo que intentar ser justo. Eso, lo más difícil, ser justo. Intentar ser justo incluso contra mí mismo. ¿Entiendes? Me parece que de eso se tratan las elecciones en la vida. ¿Entiendes? Me pongo límites yo mismo. Ser justo para mí en este contexto significa intentar ser mejor que yo mismo. ¿Entiendes? Esa es intentar luchar contra mi egoísmo, contra mi miseria, contra mi homofobia, contra mi racismo, contra mi sexismo, es decir, contra todas las cosas que yo pueda sentir y a nivel racional entender que son negaciones de la persona que quiero ser, ¿entiendes? Y entonces es obligarme a trabajar conmigo mismo para eso, ser mejor que yo. Bueno, se acabó la entrevista, pero voy a decirte que cuando decidí invitarte, no me equivoqué. O sea, sabía que me ibas a dar una entrevista espléndida, sabía que me ibas a regalar una noche fascinante y como sé que te gusta el cine, te gusta la música, ese es un tema que se nos quedó para la próxima entrevista, toda la música además, eres un melómano importante, el cine, solo espero que esta entrevista, como
se diría al final de la película Casablanca sea el principio de una gran De una amistad. gran amistad. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti.